Continuamos con la información aquí en las noticias de la mañana y al inicio del programa ya le decía sobre este plan B que presentará el presidente López Obrador de no ser aprobada su reforma electoral, la constitucional que mandó a la Cámara de Diputados y que Ignacio Mier pues ya puso fecha, plazo máximo para que se apruebe o si no, pues tomarán este plan B de cambiar las leyes secundarias del sistema electoral mexicano. En fin, es un asunto que ya dijo Ricardo Monreal, es pues ilegal, no se puede hacer de esta manera, pero vamos a platicar a detalle con Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Mario, con el gusto de estar contigo como siempre y con tu audiencia de El Heraldo TV. Más que ilegal, dijo, es inconstitucional, Ricardo Monreal, este intento de modificar pues el INE, el tribunal o el sistema electoral mexicano a través de una reforma legal y no constitucional. ¿Qué opinas tú, Francisco? Buenos días. Coincido totalmente con lo que dijo el senador Ricardo Monreal el día de ayer y además es que es indefendible el plan B del presidente de la República. Si lo que él quiere es nuevamente pasar a otro episodio de no vengan con ese cuento de que la ley es la ley y lo que hoy quiere nuevamente es violar la Constitución, seguir un camino muy parecido a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, a pesar de que la Constitución dice que claramente depende la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estamos aquí en un caso muy parecido, porque la Constitución es sumamente clara al establecer cuántos integran la Cámara de Diputados: 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 128 senadores. La elección de los consejeros del INE es a través de la Cámara de Diputados. La elección de los magistrados electorales es a partir de una propuesta de la Suprema Corte y de una ratificación del Senado de la República. Es muy clara la Constitución en esos aspectos y de ninguna manera una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley electoral en general, de ninguna manera una ley secundaria puede modificar lo que dice la Constitución. Ese plan B, lo único que está ocurriendo es seguir con ese encono enfrentamiento del presidente de la República hacia el INE, hacia el Tribunal Electoral, frente a la ciudadanía, lo cual creo que él sigue en su plan de querer denostar a las instituciones cuando, desde el punto de vista constitucional, el tiempo lo tenemos encima, Mario, porque además hay que decirlo con todas sus letras, las grandes reformas constitucionales en materia electoral siempre han ocurrido inmediatamente en el primer trienio de cada sexenio presidencial. La reforma de 2014, la de 2007, la de 1996, la de 1990, la de 1977. Esas reformas siempre son en el primer trienio, no cuando estamos a menos de un año, estamos a 9 meses de que inicie el proceso electoral, porque la Constitución establece que cualquier reforma electoral tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral federal, y este proceso iniciará en septiembre de 2023, el de 2024, de tal forma que la reforma, cualquier reforma electoral tendría que estar publicada a más tardar en mayo, y el tiempo lo tenemos encima, lo cual me parece un despropósito, por decirlo menos, pero indiscutiblemente este plan B del presidente es totalmente inconstitucional de llegarse a aprobar. Interesante este asunto de los tiempos, que ya Morena pues no tiene el tiempo suficiente para sacar esta reforma electoral y por eso le quieren hacer fast track o por eso ya hubo un ultimátum de Ignacio Mier a la oposición legislativa en la Cámara de Diputados. Ahora, este tema, digamos que sigue el rumbo que tuvieron la ley de la industria eléctrica y la ley de la Guardia Nacional, que también fueron impugnadas por la oposición y están en esta acción de inconstitucionalidad que se llevó a la Suprema Corte de Justicia y que pues, no ha habido mucha información al respecto de esto. ¿Qué puede pasar si es que se vota a favor esta reforma legal o a las leyes secundarias que requiere solo la mayoría simple de los diputados y senadores y entra en vigor, en funcionamiento? ¿Se puede o no? ¿Tendría que, después de que se haga la acción de inconstitucionalidad, resolver rápido la Corte? ¿Cómo está este asunto? O sea, ¿sí podría pasar algo y ponerse en práctica como pasó con la industria eléctrica y la Guardia Nacional? Bueno, aquí el tema, como bien comentas, Mario, son los tiempos,
porque de llegarse a aprobar el plan B por parte del presidente y por Morena y sus aliados, que se requiere la mitad más uno de los votos de las personas presentes en ambas cámaras, lo cual Morena y sus aliados no tendrían ningún problema en aprobar, inmediatamente la oposición tendría la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte en única instancia quien deba de resolverlos. Esto con independencia de que también lo puedan presentar partidos políticos y también puedan presentar nosotros como ciudadanos un juicio para la protección de nuestros derechos político-electorales. Y el tema son los tiempos, porque la Suprema Corte estaría obligada a resolver de forma prioritaria, pero sabemos que la Corte tiene sus tiempos. Entonces, si estamos a unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral del año 2024, que insisto, iniciará con el que diga el INE en septiembre, primer día de septiembre, primera semana de septiembre. A partir de ahí va a iniciar este proceso electoral de 2024 en septiembre de 2023. Entonces, si se requieren tener las reformas a más tardar en mayo, pero además no solamente es tenerlas publicadas, se requiere una instrumentación. Y si son impugnadas, habría un gran problema de si se suspenden o no se suspenden. Si no se suspenden y están en el camino de su instrumentación y posteriormente se declara inconstitucional, va a generar un gran problema para la organización del proceso electoral federal del año 2024, y yo creo que eso a nadie nos conviene, mucho menos cuando lo que queremos es fortalecer nuestro sistema electoral y democrático. Va a ser todo lo contrario. Los tiempos son los que realmente no nos dan, y aquí la gran pregunta es ¿por qué Morena insiste en llevar a cabo esta reforma? Y como un dato, ya anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que va a iniciar con el proceso de designación de los 4 consejeros electorales con el proceso constitucional actual, lo cual me parece una buena noticia, una buena señal, que esperemos que sea como que una aceptación implícita de que no va a pasar la reforma electoral que ellos quieren. Ahora, en el escenario de que pase la reforma con la modificación a las leyes secundarias y que entre en funcionamiento, vendrá esta impugnación, ya lo anunció también la oposición. La Corte tendría que definir rápido, no como en los otros 2 casos, sino en este caso sí rápido, por tratarse de un tema de primera importancia del sistema electoral mexicano y en puerta con elecciones en el 2024 presidenciales. Bueno, en puerta las del 23, las 2 del Estado de México y de Coahuila, y luego el 24. O sea, sí tendrá una presión adicional a la Corte por resolver rápido esa acción de inconstitucionalidad. Mira, Mario, la verdad es que la Corte por sí sola no tendría ninguna presión. La Corte tiene sus propios tiempos. Simplemente recordemos qué es lo que ha pasado con todos los asuntos que tiene la Corte, que son 10, en tema de militarización de la seguridad pública. Vamos a 2 años y no los ha resuelto. Inclusive hace una semana, el diputado presidente Santiago Krill, en ejercicio de una facultad que le concede la Constitución, le solicitó a la Corte que pudiera resolver de forma prioritaria asuntos con la militarización. Y eso es lo que tendría que hacer el diputado Santiago Krill. Y digo él, porque en la Cámara de Senadores veo muy difícil que el senador presidente Armienta pudiera estar solicitando a la Corte que resuelva de forma prioritaria, ni mucho menos que el presidente de la República le pueda pedir a la Corte. Entonces yo esperaría que el diputado Santiago Krill le pueda pedir a la Corte que resuelva de forma prioritaria y la Corte realmente vaya a resolver de forma prioritaria ante un tema que estaría poniendo en entredicho el sistema electoral, porque no sabríamos entonces qué es lo que debe de prevalecer, si la reforma anterior, el marco jurídico electoral anterior, o el que ya se aprobó, a pesar de que hay evidencias en este plan B de que es inconstitucional, porque una ley secundaria, una ley electoral, no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Eso lo sabe cualquier alumno del primer semestre que estudia Derecho y cualquier persona con un mínimo conocimiento de jerarquía de las normas jurídicas. La Constitución está por arriba de las leyes. Pues sí, sin duda alguna, ya lo comentó Ricardo Monreal. Ya veremos cómo va avanzando este tema, porque le surge a los morenistas sacarlo en este periodo legislativo, antes de que acabe el año, a ver si les da el tiempo y qué sucede allí con esta reforma legal, que ya no constitucional, que buscan proponer como plan B. Y seguimos en contacto. Gracias, Francisco, por estos minutos y muy buenos días.
Al contrario, buenos días, Mario. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Igualmente es Francisco Burgo, abogado constitucionalista. Y bueno, pues un tema de primera importancia. Vale la pena analizarlo, entenderlo y ver pues por qué es inconstitucional y por qué hasta el propio Ricardo Monreal de Morena dice que pues, no vale la pena entrar al asunto porque es claramente inconstitucional. En fin, seguiremos con el tema. Hace unos